Está con nosotros para compartir esta parte de Visión Integral el arquitecto Joaquín Jerónimo. Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y un amigo especial. Así que para nosotros es un placer, arquitecto, tenerlo de nuevo. Nos había votado o abandonado, vamos a decir, unos meses, pero aquí lo tenemos. Bueno, para mí es un gran placer también volver a estar en este programa y espero que sea más de seguido en el futuro. Con usted hay que hablar de muchas cosas y con usted se puede hablar de todo. Pero yo quiero empezar con el reciente discurso del presidente de la República en su toma de posesión ante la Asamblea Nacional, para que usted me diga, me haga una evaluación del mismo, los aspectos positivos, negativos. ¿Cómo te vio el discurso del presidente? Porque apenas hace una semana que transcurrió ese evento. Sí, bueno, fue un tema de discusión, ¿no? De referencia en los medios de comunicación y en el ambiente político. El discurso de toma de posesión del presidente Abinader el pasado viernes, ¿no? Y ¿qué decir? Lo primero es que hubo una controversia muy seria en términos políticos. Nos tocó a nosotros debatir sobre el tema de por qué cambiar el escenario del discurso. El Teatro Nacional, hubo quien dijo, bueno, por eso lo que parecía era la entrega de los premios Casandra, la alfombra roja y los invitados y demás. En fin, que hubo un elemento ahí de controversia innecesario. La Asamblea Nacional pudo haber sido la sede de ese evento solemne, pero más allá de eso, el contenido del discurso era lo que siempre se espera y lo que siempre hizo durante los 4 años del pasado gobierno. Fue un discurso cargado de información difusa, información, digamos, que hablaba grandilocuentemente de las ejecutorias de un gobierno que a mi modo de ver fue un gobierno fallido, ese gobierno de 4 años. Yo me puse a sacar cuentas y yo dije, pero bueno. Evaluar las diferentes áreas para ver, porque no era una rendición de cuentas. No lo era, pero sentía la necesidad de reafirmar que lo hizo bien, lo hicimos bien. Y entonces ahora Por vamos. Eso tenemos 4 años más para hacerlo mejor. Y entonces viene la tanda de promesas. La tanda de promesas tenía que estar fundamentada en una justificación de que lo anterior había sido bueno, pero lo anterior no fue bueno. Te decía que yo estaba sacando la cuenta. Yo no sé si soy demasiado duro al decirlo, pero para mí fueron 4 años perdidos. Y lo estamos viendo, la gente lo está mirando con los problemas que están surgiendo ahora, problemas que no existían antes. Ahora tenemos... ¿Cómo cuáles? Vamos a ver. Tenemos ahora el anuncio de que hay tanda de apagones certificada. Con cantidad de horas, incluso ya. La certificación. Sí, ya que están certificadas con cantidad de horas y parece que eso será así. ¿Pero por qué? Porque no se ocuparon de resolver ningún problema del tema eléctrico durante 4 años. Todo fue un fracaso en términos de generación, de transmisión y de distribución y cobro. Entonces, vamos al tema de la educación. Y hay críticas en el mismo sector. Sí. El funcionario del mismo sector. Vamos al tema de la educación. Juan José, un fracaso total. No se hicieron las inversiones, a pesar del 4% aumentado, no se hicieron las inversiones necesarias en el parque escolar. Ahora se está hablando de llegar a acuerdos con los colegios privados para suplir la demanda insatisfecha de aulas. La atención a la currícula de la tanda extendida, la atención del desayuno escolar y todo lo que significaba el desayuno se sigue supliendo, los uniformes y todo eso. Sí, pero con dificultades que han sido denunciadas por la propia ADP. Entonces, en el tema de salud, precariedad en los hospitales. Pero entonces se ratifica
para que entre a salud al ministro de Educación para 4 años más. No, a todos. Digo, 4 años más no. Se ratificó en el puesto. Porque él es el jefe, y si el jefe es responsable de que no se hiciera nada y fue reelecto, pues le toca reelegir a los que lo ayudaron a no hacer nada. Entonces, tenemos eso. Una evaluación de 4 años perdidos y grandes problemas. No, salud lo mismo, que no hubo inversión en la planta, en la base de los hospitales y demás, la infraestructura por igual, obras que se supone que debieron haberse inaugurado para la campaña, están ahí sin saber cuándo se va a terminar. El metro, el monorriel, la autovía del Coral, del Ámbar, los elevados, están empantanados ahí en la autovía, en la autopista Duarte, que no se sabe cómo van a salir de ese proceso de transformación de la vía. Lo mismo en el kilómetro 9 de aquí a la salida de la capital. En fin, no ha habido solución para gran parte de los problemas del pueblo. Y sin embargo, entonces tenemos que afrontar nuevos problemas que están asociados a la ineficiencia del pasado nuevo gobierno. Ahí está el problema de la deuda, que es un problema serio que provoca la necesidad de una reforma fiscal. Pero la reforma fiscal implicará cargas excesivas sobre la población que son insoportables de llevar. Lo que se avisora para el año que viene es una situación de confrontación seria. El presidente tiene una cantidad de reformas que no se hicieron en el gobierno pasado y que él la ha prometido y ahora dice que la va a hacer y tiene la mayoría para hacerlo. No tendría ninguna dificultad y va a empezar o empezó ya con el tema de la reforma constitucional, que es donde él está focalizando el principal esfuerzo, ¿no? O el mayor esfuerzo y por donde arranca la cantidad de reformas que se van a realizar en el país. ¿Cómo usted ve la reforma? Sí, de manera inexplicable se ha centrado en la reforma a la Constitución. La posición de nuestro partido y de nuestro líder, el presidente Fernández, ha sido clara y expresada a través de todos los medios de comunicación. Es rechazo a la reforma constitucional por ser innecesaria. Así, innecesaria. Y ha habido una demostración palpable de tal innecesidad. Incluso en los medios de comunicación, los principales juristas, destacados juristas, miembros de la judicatura, personalidades, han explicado, incluso gente que no son afectos a nosotros como partido, ni al doctor Fernández, se han identificado con la posición de que es una reforma innecesaria. Pero no solamente... Y si es necesaria, ¿qué usted cree que obedece? Bueno, ahí esa es la pregunta. ¿Quiere hacer una reforma a la Constitución? Esa es la pregunta. Se la hicieron al presidente Fernández. Y él dijo, bueno, no sé, pudo ser por ignorancia. Ignorancia quiere decir que no sabe que realmente esos temas están resueltos en la propia Constitución. O puede ser por vanidad personal o por razones ocultas. Las razones ocultas no son descartables. De hecho, ya se habla de... ¿Cuáles serían esas razones ocultas? Bueno, ya se habla... Él ha señalado 4 temas básicos. Sí, lo que pasa es que además de esos 4 temas básicos, está el hecho de que ya hay quienes están planteando que en razón de que hay algunas incoherencias semánticas en el texto de la Constitución en su conjunto, se habla de que el 80% de los artículos tienen algún tipo de mácula, o sea, alguna deficiencia de sintaxis. Aprovechar el momento, entonces. Que hay que hacer alguna corrección. Y cuando se sabe, cuando se abre el abanico por una coma, se abarca todo el abecedario y todas las puntuaciones. Entonces, hay quienes están elaborando ideas alrededor de la posibilidad de elementos ocultos detrás de los 4 puntos, de los 4 aspectos que se han planteado, que son, como digo, innecesarios. Y eso se ha planteado ya
se ha explicado por qué, se ha explicado las razones. Pero el gobierno, el presidente llega a ser al extremo de la grandilocuencia, es decir, que esta es una reforma constitucional sin precedentes. Yo digo, bueno, decir que es sin precedentes puede ser porque es la única que se va a hacer sin necesidad de hacerla. O no sin precedentes por la parte que él habla de evitar que más adelante alguien tenga la posibilidad de hacer una modificación a la Constitución para perpetuarse en el poder, como él lo ha planteado. Sí. ¿Será por eso lo de...? Bueno, habrá que ver. Pero yo digo lo siguiente, más allá de que el gobierno, el presidente, tiene toda la posibilidad, la seguridad más bien, de que va a aprobar su reforma porque tiene la mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados, o sea, la mayoría calificada necesaria, lo va a hacer. Pero la batalla en la opinión pública la está perdiendo. Cada vez son más los que se expresan cuestionando la validez y la conveniencia de esa reforma. Hay quienes dicen, bueno, pero eso, ¿por qué acelerarlo? ¿Por qué no lo discutimos más? Se necesita como más elaboración sesuda, fue la expresión que usaron algunos expertos. Habla de eso, consultas, como se hizo en el 2010. Pero es que no resiste la consulta, porque ellos mismos han tenido que reconocer, en el caso del Ministerio Público Independiente, han tenido que reconocer que tal independencia existe como existe en la Constitución desde el año 2010, y ahora ya no hablan de crear independencia en el poder, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, sino de consolidar la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Pero obviamente existe, dicen que lo van a consolidar, pero no existe tal consolidación, al contrario, lo que se está planteando es, de alguna manera, disminuir, como de hecho tuvieron que echar hacia atrás lo que se estaba planteando con relación al Consejo Superior del Ministerio Público, que lo iban a sacar de la Constitución para que estuviera pautado y regido por una ley. ¿Y las demás reformas? ¿Cuál usted entiende que puede ser importante y que el presidente debe focalizar? La reforma fiscal. Las demás reformas, la seguridad social. No, yo creía que me estaba preguntando de los demás temas de la reforma constitucional. No. Hay otros temas que se quedan ahí que... Porque se habla de disminuir el número de diputados para economizar en el presupuesto, pero hay otras fuentes que podrían ser más efectivas para lograr una economía en el gasto público. Yeah. Y además, ¿por qué ese número de 110 lo bajan a 110 más 20 más 7? Exacto, o sea, 110 que se eligen de manera directa, 7 los de ultramar y 20 nacional, que están cuestionados esos 20 nacionales, porque esos entran sin ningún tipo de vinculación con el voto directo del electorado. Entonces, obviamente, los demás puntos, incluyendo el de los candados para la reelección, pero ¿qué candado? La Constitución dice 2 periodos y nunca más, y eso se le aplica a usted. Y usted tiene que aceptarlo como tal. Usted no está haciendo ninguna concesión, ni nadie podría hacerla en el futuro. La Constitución se basta por sí misma, 2 periodos y nunca más. Mire, vamos a hacer una pausa para venir con los otros aspectos que nos quedan. Así que, con su anuencia, retornamos en breve. ¿Cómo no?